eta erantzunen txandan sartuz Matute García Jalón jaunak dauka hitza. Eskerrik asko, presidenta Andrea. Bueno, pues tal vez en esta sesión se ha obrado el milagro. Parecía que era un país imposible para llegar a acuerdos y hemos conseguido un acuerdo. EH Bildu ha conseguido un acuerdo, que todos ustedes se unan en contra de la propuesta de EH Bildu, en contra de la aplicación de la reforma laboral, por criterios de legalidad, de respeto a la misma, por observancias a las bondades de la misma en otros casos, pero en cualquier caso todos defendiendo la reforma laboral o por lo menos no haciendo todo lo que está en nuestra mano para impedirla. Preguntaba a la señora del Partido Popular o señalaba a la señora el representante del Partido Popular cuál era nuestra referencia sindical. Yo se lo voy a poner más fácil y además es más plural. La referencia sindical, en todo caso, de EH Bildu es la mayoría sindical vasca. Y yo creo que no nos duelen prendas en decirlo. De la misma manera que entiendo que, como antagonistas políticos que somos, su referencia, no ya sindical, sino empresarial, pues serán precisamente la patronal. Y probablemente eso tiene que ver con la lucha de clases, pero eso sería muy largo de explicar aquí y creo que solo tengo 4 minutos y 8 segundos. Luego lo dejamos para otro día si a usted le apetece. Pero en cualquier caso, en ese debate también sería muy interesante que habláramos del papel de los sindicatos, porque lo que usted plantea no son sindicatos, son agencias de defensa del consumidor, en este caso los trabajadores. Y eso dista mucho de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y de lo que explica la función social de los sindicatos, que también, como digo, lo podemos dejar para otro debate. Y ya que habla tanto de flexibilidad, espero que en el desvarío al que el Partido Popular nos lleva no nos haga llegar hasta Taiwán o Bangladesh en esa flexibilidad laboral para ser competitivos con los países con los que ahora parece que no lo somos. Señala usted, y lo han señalado más representantes, que Bildu cumple la ley a rajatabla. Yo le pediría una cosa, dígale a Urquijo entonces que no nos dé tanto la brasa. Si cumplimos la ley a rajatabla, ¿qué vienen tantos informes a la Audiencia Nacional instando a nuestra ilegalización porque no cumplimos la ley o porque queremos desobedecerla? No sería, desde luego, muy lógico. Y señala usted Orduña, que no sé por qué preveía que iba a pasar, pero antes sí quiero decir una cosa. Citaba usted unas palabras del consejero en las que hablaba de la equiparación con los países europeos más avanzados. ¿Por qué no? Entonces, hacemos un salario mínimo interprofesional que nos equipare realmente con ellos, porque ustedes y yo sabemos que eso no es cierto, que el salario mínimo interprofesional de esos países europeos avanzados está muy por encima del salario mínimo interprofesional que tenemos en esta comunidad, que tiene Euskal Herria y que tiene incluso el Estado español. Pero bueno, citaba usted a Orduña, que era un clásico, no sabía si iba a ser usted o otro grupo parlamentario, pero era un clásico. Y había venido a la cabeza Orense. Digo, claro, a mí no me parece mal que despidan a 242 personas que José Luis Baltar metió, porque eso es un claro ejemplo del enchufismo. Y es una práctica política que en este país tampoco ha sido no observada, que es la de, mientras está en el Gobierno, meter a personas de libre designación a la que luego intentas funcionarizar en procesos que no son demasiado transparentes. De eso ustedes son unos maestros. José Luis Baltar, desde luego, da lecciones de eso en Ourense. Pero probablemente es eso lo que no quiere EH Bildu y eso es lo que nos distancie. Y por ir con lo que han comentado otras formaciones políticas, sí quiero señalar una cuestión. Es decir, cuando nosotros planteamos una observancia, la verdad, nosotros sí hablábamos de la reforma laboral en el texto de la moción. Luego, no tiene por qué extrañarse salvo que no la haya leído. Y creo que no es el caso. Entonces, como creo que no es el caso, lo que creo es que usted intenta desviar el debate vertiendo una afirmación que no es real y que, por tanto, es falsa o mentira directamente. Porque aquí, en el propio texto, habla de la reforma laboral y las condiciones que establece la moción hablan de la misma, ligadas a la necesidad del marco vasco de relaciones laborales. Eso es lo que planteábamos. Pero, como decía, se nos dice que la reforma laboral es mala. De hecho, salvo ustedes, del Partido Popular, el resto de formaciones políticas votaron en este hemiciclo en contra de la reforma laboral. Otra cosa es la vía a seguir. Nosotros, en este tiempo de grandes acuerdos para el país, ponemos encima de la mesa nuestra voluntad firme de acuerdo con los 27 de 75 o con los 16 de 75 desde los 21 de 75. Pongámonos de acuerdo para desobedecer la reforma laboral, para que la reforma laboral no tenga sentido en este país. Ese yo creo que es el acuerdo que quiere la mayoría de la sociedad vasca. Ese yo creo y creemos que es el acuerdo que reivindican y necesitan quienes están sufriendo de manera más directa las condiciones y la crisis. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en eso? Y ya lo sé que nos dirán, y se nos decía antes, la apelación a la legalidad, que no son partidarios de quebrar la legalidad. Ni ahora ni nunca, señor Itxaso. Ni ahora ni nunca. Ni en este caso ni en otros muchos. Si es que el tema de la insumisión tuvieron que venir sus señores correligionarios en la cercanía de la Cámara de Escaño para abolir el servicio militar obligatorio, porque ustedes hacían declaraciones valorativas en positivo de lo que suponía la insumisión, pero tuvo que ser el Partido Popular el que, probablemente por otros muchos motivos, decidió acabar con ellas. Y ya sabemos, si no iba dirigida precisamente a que ustedes harían algo que no han hecho nunca. Lo que sí que pedimos
es que no se aplique esa reforma laboral aquí por lo que tiene de negativo para los y las trabajadoras. Es lo único que planteamos. Y termino con una cuestión. Se nos acusa de totalitarios y se nos acusa de insolidarios. Es curioso que quien nos acusa de totalitarios y de insolidarios sean precisamente los mismos que defienden en el Estado español que se blinde a las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras españolas frente, por ejemplo, a las ya depauperadas de los portugueses o de los griegos. ¿Por qué lo que es bueno para defender el ámbito estatal no es bueno para defender el ámbito vasco? Probablemente porque ahí sí, y no hemos sido nosotros quienes hemos traído este debate, sí prima una identidad nacional por encima incluso de la identidad de clase. Eskerrik asko, Matute jauna.